tengo puesta de Bugarete, pero no escucho. ¿Estamos al aire? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Son las 11 de la noche. Este es el Timón de la Economía, como todos los jueves a las 11 de la noche por Canal 26. Hoy no está Willy Cohen, ausente con aviso. Les contó la semana pasada que iba a estar de viaje. Vamos a tratar de hablar en unos minutitos con él desde Washington, donde está. Sí, el dios del 3G, el dios de Internet y el dios de la telefonía nos lo permite. Estamos todos rezando acá para que eso suceda. De todas maneras, tenemos una semana para debatir mucho sobre cómo sigue la economía después de una semana con mucho ruido, ¿no? Mucho ruido con la decisión del Banco Central de revocarle la conducción al HSBC, a Martino, despedir, de alguna manera, sacar de la conducción de ese banco al titular, algo que generó mucho ruido en el mercado, con una economía dividida. Si le preguntan a la UIA, la economía está como en el 74, si le preguntan a Cristina Kirchner en el Día de la Industria en Tecnópolis, tiene el crecimiento más grande desde todo el siglo, la industria. Así que tenemos un invitado ideal para hablar un poco de la economía que sigue y de cuál es el potencial de la economía, que es nada más y nada menos que Adelmo Gavi, el titular de la Bolsa. Y están aquí los economistas de siempre, nuestro elenco estable y algunos invitados también. Martín Tetaz, ¿cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Cecilia? ¿Bien? Todo en orden, por suerte. Sustituyendo exportaciones. Sustituyendo exportaciones. Bueno, nosotros exportamos a Coban esta semana, pero lo vamos a recuperar. Paco Gismondi, ¿cómo va? El señor Rodrigo Álvarez y un invitado de lujo, periodista y colega del Diario de la Nación, Diego Cabot, y de Radio Millennium también, ¿no? Así es. ¿Cómo va? Muy bien, por suerte. Todo bien. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con el señor Cohen, si nos escucha desde Washington y si podemos hacer esa comunicación. Está complicado, a ver. Ahí está. Por lo menos lo estamos viendo. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Cecilia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Yo los escucho maravillosamente bien y les mando obviamente un beso muy grande, Ceci, y a todo el panel allí. Espero que ustedes me estén escuchando a mí porque lo que sí no los puedo ver, lamentablemente. Pero la verdad que me ha tocado prácticamente una semana aquí de recorrida en Estados Unidos, donde ha pasado de todo, ¿no es cierto? Mercados súper alterados por la cuestión de China, la expectativa sobre la suba o no de la tasa de interés en Estados Unidos. Todos están mirando ahora el 16-17 de septiembre, que va a ser la reunión de la Fed. Y por supuesto aquí en Washington tuve la oportunidad de recorrer un poquito, algunos organismos internacionales que hace algún tiempo que yo no recorría, ¿no es cierto? Desde aquellas cumbres del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, cuando Argentina era gran protagonista en los años 80 por la mala, en los años 90 por la buena. Y les diría que lo que más me llamó la atención en términos de información es que hablando con funcionarios del Banco Mundial, con funcionarios del BID, también con asesores que han estado involucrados con el caso argentino en tantos años, ¿no es cierto? ¿Hay algún grado de optimismo en el sentido de que se considera que Argentina, con el nuevo gobierno, en condiciones de poder negociar un paquete de salvataje financiante como para encarar la normalización de la economía? Aquí se habla de que Argentina perfectamente podría estar en condiciones de recibir de los organismos multilaterales, el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, un paquete tal vez de unos 20.000 millones de dólares. Lógicamente, eso parece hoy de ciencia ficción en términos de todo el agua, ¿no es cierto?, que ha pasado en la Argentina, pero aquí se insiste en el sentido de que a la Argentina le convendría empezar a negociar con los organismos, porque con ese dinero podría sentarse en forma, digamos, con más fortaleza
precisamente para negociar con los holdouts. No es condición ni del Fondo Monetario ni del Banco Mundial que Argentina le pague a Griesa. Sí tiene que retomarse una negociación de buena fe. Parecería como el túnel del tiempo esto, Cecilia. Escuchamos las mismas historias que escuchamos bueno. Sobre... Funciona igual que los celulares de Morón, por ejemplo. No, bueno, pero me parece que finalmente logró estabilizar la situación con Roberto Labaña como ministro de Economía, encaró un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Eso fue Te digo después que de la devaluación. Pero en definitiva la discusión aquí sobre Argentina es... Sí, yo decía que la discusión aquí sobre Argentina básicamente es, digamos, si el país va a lograr administrar el ajuste que viene, lo que venimos discutiendo en el programa hace tantas semanas, es decir, si en definitiva la devaluación se va a poder ir haciendo de a poquito y sin tanto sufrimiento, digamos, para los sectores de ingresos fijos, o si, bueno, se va a lograr un financiamiento, o si de todas maneras, como ha pasado tantas veces, el ajuste va a ser por las malas, ¿no es cierto? Pero, insisto, aquí se dice que Argentina podría lograr un paquete de ayuda con el nuevo gobierno, obviamente, sea Scioli, sea Macri, sea Massa, de casi 20.000 millones. ¿Quién le explica al pueblo argentino que hay que hacer un acuerdo con el fondo, ¿no es cierto? Eso se los dejo a ustedes para el debate. Lo vamos a discutir posterior. acá porque te empezamos a escuchar con un poquito de ruido y un poco de interferencia en la comunicación, y está Adelmo Gavi, que es ideal para preguntarle eso, porque hoy circuló bastante ese rumor también acá, también en Buenos Aires, ese rumor de un crédito puente, así que vamos a debatirlo después de que vos nos confirmás que esa idea también está circulando por los organismos de crédito. Sí, efectivamente, eso por lo menos es lo que yo escuché de gente que teóricamente ha tenido algunos contactos. No ha habido ningún contacto formal ni con los equipos económicos de los candidatos, mucho menos con los candidatos. En general los funcionarios lo que te preguntan es, che, ¿quién va a ganar las elecciones? ¿Quién va a ser el próximo ministro de Economía? Por supuesto, los conocen a todos, ¿no es cierto? A Mel Coñana, Miguel Bain, Alfonso Pratgay, ni hablar Roberto Labaña y todo el equipo que está con Sergio Massa. Y bueno, y también me parece que uno de los temas de la semana importantísimos, allí seguramente Adelmo Gavi va a poder comentar algo, pero me parece que ha sido muy importante el fallo de la justicia que de alguna manera legaliza el dólar a 14 pesos, ¿no es cierto? Y legaliza el contado con importante, me parece también para el futuro de los bonos atados eventualmente a la devaluación o de los mercados de futuros. No nos olvidemos que en el mercado de futuros, en el ROFEX, en todos los mercados de futuros, digamos, el que ha estado vendiendo dólares al tipo de cambio oficial ha sido el gobierno, tanto el Banco Central, los bancos públicos. Han estado comprando mucho el sector privado, los bancos. Entonces, digamos, si hubiera un desdoblamiento cambiario, ¿a qué precio se van a pagar los bonos dólar link? ¿A qué precio se van a pagar los contratos de futuros? Yo creo que el fallo de la justicia, que una vez más la justicia ha colocado la cama en el dormitorio y la heladera en la cocina, ¿no es cierto? Las cosas en su lugar. Evidentemente hay una especificación, pero la especificación no puede ir en contra, lógicamente, del sentido común. Y es obvio que si alguien debe $1, y bueno, si lo quiere pagar en pesos, lo tiene que pagar a 14, no a 9.30. Esto es lo que ha dicho la justicia y me parece un tema muy relevante para esta semana, muchachos. Sí, así es, vamos a discutir eso también. Bueno, te despedimos, Willy, y te esperamos el jueves que viene. Les mando un beso muy grande, muchísimas gracias, Cecilia, por hacerme el aguante. Espero que esta combinación de la vieja tecnología del teléfono de línea con la nueva tecnología del Skype haya servido para algo. Y les mando un gran cariño a todos aquí desde Washington. La semana que viene estaremos obviamente nuevamente con todos allí en el estudio. Muchas gracias, Willy. Un beso grande, chao. Bueno, y ahí estaba, desde Washington, acá nuestro compañero Willy Cohen diciendo que el próximo gobierno puede tener un crédito de 20.000 millones de dólares para arrancar. ¿Lo ves posible eso, Adelmo? Absolutamente posible. Sin ninguna duda,
Ese rumor estuvo hoy por la tarde en la City. El mercado, hoy había iniciado el mercado bursátil con algunas bajas. Sí. Y después de ese rumor aparecieron algunos compradores, inclusive del exterior, como que conocían algún rumor. De cualquier manera, sería una solución, porque según los comentarios de hoy, podría haber un crédito puente de una suma de 15 a 20 mil millones de dólares, que significaría solucionar los problemas inmediatos, lo que evitaría una devaluación importante y el sufrimiento sería mucho menor. ¿Te imaginas que eso puede pasar con cualquier próxima gestión? Hay que tener en cuenta que Argentina es el país más importante de los mercados fronterizos. Bueno. Y todo aquel que quiera invertir con algún riesgo en un mercado fronterizo, va a invertir en Argentina. Bueno, pero a vos te trajo mucha polémica decir que Argentina era un mercado fronterizo. Porque hubo un error por desconocimiento del señor canciller. Sí, el canciller Héctor Timerman cuestionó mucho esa decisión de esa frase de Adelmo Gavi en el Día de la Bolsa, fronterizo? que Argentina era un mercado fronterizo. Porque Es una definición. fronterizo es una definición solamente técnica, una claro. definición. Es una definición No es una técnica. definición política, ni siquiera es comparativa. Es un agrupamiento, una agrupación que hacen los inversores de determinadas características de los mercados. La Argentina en los últimos años dejó de ser mercado emergente y, digamos, cayó a la C, ¿no? Otra categoría que es mercado fronterizo. Para que deje de ser mercado fronterizo, bueno, hay todo un proceso de evaluación de condiciones de mercado que, digamos, debería pasar, si la Argentina empieza a normalizarse, en un periodo entre 2 y 3 años, ¿no? ¿Me equivoco? No, yo creo que puedo decir, es exacta la definición. ¿Quién determina quién es un mercado desarrollado, un mercado emergente o un mercado fronterizo, que son las 3 categorías? Bueno, Morgan Stanley tiene un estudio que está en París, que determina la categoría de cada uno de los países. Y tienen una serie de elementos que hacen que un país sea desarrollado, emergente o fronterizo. Ahora, Adelmo, un país con categoría de fronterizo puede recibir un crédito de los organismos de la dimensión del que se hablaba hoy en la bolsa y del que hablaba recién Willy desde Washington. Aunque le duela al canciller, no. Ah, La realidad es la siguiente. Salir de fronterizo es muy sencillo para Argentina, a ver. porque en realidad hay entre 12 a 15 puntos que determinan la categoría del país. Sí. Y los 2 o 3 puntos más importantes, Argentina los cumple. Y los 2 o 3 puntos que siguen a los más importantes los puede cumplir con facilidad. El punto central es entender que si la Argentina sube de categoría y pasa a ser mercado emergente, obviamente el abanico de inversores que pueden comprar activos argentinos es mucho más grande, con lo cual deberíamos... Claro, hay una cuestión que tiene que ver con las regulaciones de los fondos de inversión globales y demás que no les permiten invertir en un mercado que sea fronterizo. Exactamente. Diego, ¿te imaginas a cualquiera de los próximos presidentes empezando una gestión, vos que tenés una mirada de periodista, un poco de política, un poco de economía, negociando rápidamente con el Fondo Monetario? A ver, en realidad el que cuesta imaginarse o el que uno debiera preguntarse es qué haría, digamos, Scioli barra Zanini con su troupe de anti-FMI durante 12 años intentando un acuerdo, ¿no? Y ahí te diría que, digamos, del kirchnerismo yo puedo esperar cualquier cosa en la parte discursiva. O sea, podrían llegar a, digamos, a argumentar a favor del FMI con la misma... Dan vuelta para este lado, después tienen que dar vuelta para el otro. Exactamente, Sí. así que a los otros dos me los imagino tranquilamente hablando con cualquiera. O sea, yo alguna vez le decía a alguien, el próximo gobierno la única opción que tiene cuando suba es ponerse una corbata y salir al mundo a buscar dinero. Será el FMI, serán otros organismos multilaterales, serán empresas, pero hay que seducirlas. Digamos, al kirchnerismo...
con una retórica anti-FMI y anti-organismos multilaterales, incluso te diría digamos, toma de créditos, ¿no? Sí, No solamente de organismos multilaterales, sino de todos. Es más difícil imaginárselo, pero también es fácil, digamos, pero una vez dicho eso, te digo, el kirchnerismo la verdad que ha cambiado su discurso a diario, te diría de la mañana a la tarde. Cuando digamos, ha tenido que ser lo hizo pragmático, la fue presidenta pragmático. con el caso Nisman, así que lo puede hacer con cualquier cosa. Dijo que era un suicidio, Después de que era un eso- asesinato, así que Pero, lo puede a hacer en ver, cualquier momento. Sí, lo Paco. que quisiera agregar acá es que es importante saber para qué se pueden usar esos 20.000 millones, porque si es para salir de la situación actual, para una solución, para una apertura del cepo, es necesario, porque sin esos 20.000 millones o 15.000 o lo que fuera, todo es más difícil. Ahora, para seguir haciendo lo mismo, 20.000 millones se van en un año. Sí, el la verdad megacanje fue un ejemplo de eso, por No tiene ejemplo. ningún sentido usar, y tampoco nadie nos va a prestar 20.000 millones para seguir haciendo lo mismo. Entonces, eso es una precondición y queda claro que cuando queremos ver si tal o cual gobierno lo van a usar, antes de eso, ¿qué es lo que qué piensan ofrecerle a ese mundo que se presta a ayudarnos? La preocupación que me queda a mí, Cecilia, es que tampoco sirvan esos 20.000 millones simplemente para que fuguen, entren por una cuenta del balance de pago y salgan por la otra cuenta, terminen siendo Como ha fuga, pasado con como la- ha pasado, porque hay en estos momentos en la economía una cantidad excedente de pesos fenomenal que más o menos es esa cifra al tipo de cambio oficial. Entonces uno dice, bueno, no vaya a ser que los que estuvieron durante prácticamente 4 años limitaciones para remesar utilidades, digan, listo, En un está mes nuestra la saquen oportunidad de todas. salir a 9. Sí. Porque es un tipo de cambio ficticio, entonces si no hay dólares a 9 para Ahora, la gente... A mí, Cecilia, esta semana me pareció bastante, no novedoso para lo que veníamos planteando en el programa, que nosotros veníamos planteando en el programa que la Argentina, como viene, no puede seguir Sí. y que hay una necesidad efectiva de cambio. La discusión era si todos los candidatos iban a ir por ese camino. Esta semana lo escuchamos a Scioli con Bain, uno de Sí. sus referentes, planteando una agenda bastante distinta a lo que viene aplicando el gobierno hoy, con Sí. lo cual me parece que ese fue un dato también importante de esta semana, que nos plantea un escenario distinto de cambio, que también me parece que en algún punto los inversores lo van a estar incorporando. Ahora, Adelmo, para los inversores, para el mundo de los negocios, ¿Scioli es un candidato distinto a Cristina o es un candidato alineado? Ese es el dilema que tienen todos, ¿no? ¿Es continuidad o es cambio? Bueno, Scioli ha demostrado en su condición de gobernador de la provincia de Buenos Aires que es afecto a recurrir a los mercados. Sí. La provincia Bueno, también ha demostrado que es afecto a subir los impuestos. ha tenido si eso lo quiere contar ahora. muchos bonos que han salido a colocarse en el exterior. Macri lo mismo, y de Massa no cabe ninguna duda que Roberto Labaña es una garantía. Es decir, que cualquiera de los 3 candidatos, los mercados no lo verían mal. Ahora, saber qué van a hacer cada uno de ellos parece mucho más fácil saber qué puede hacer Macri o qué puede hacer Massa a qué puede hacer Scioli. Ahora, con fondos del exterior, con financiamiento, ¿no corre el riesgo la Argentina de que esa demanda de ajuste del tipo de cambio que están pidiendo hoy todos los sectores empresarios no ocurra y haya un tipo de cambio apreciado por mucho más tiempo? Bueno, yo escuché recién que no sería bueno que se utilizase la plata como otras veces. Sí. No, pero estos son fondos de multilaterales, vienen dirigidos, ya se sabe para qué vienen. Entonces, acá hay... Vos decís que cuando el fondo te presta plata, te dice a dónde la tenés que gastar. Bueno, no gastar. Bueno, ¿En ¿a dónde dónde hay la que tenés que poner? invertirla? Sí. Sí, pero una vez eso que es entran en la relativo, porque el dinero reserva... es fungible, claro. Pero una vez que entran en la entró por reserva, acá, listo, esta gasta y la que Convengamos- iba a gastar para eso la pongo Convengamos otro en lo lado. siguiente, aquí hay un atraso de importaciones muy grande. Sí. Sería muy interesante para la economía en general que quienes importan insumos puedan hacerlo. Eso traería aparejado un mejoramiento general de la economía. Es decir, que se daría algo muy, muy raro. Lo que pareciese que puede ser un ajuste sería exactamente al revés. Porque en lugar de ajustar la economía, se podría desarrollar la economía. Está bien, pero ahí yo quiero hacer una objeción. La característica central del Fondo Monetario
es prestar para financiar déficit transitorios de cuenta corriente o balance de pagos. Coincidiría con el planteo suyo si la restricción de importaciones que tiene la Argentina fuera un problema transitorio. No da la sensación. Más bien parece que el problema de importaciones en Argentina están pisadas y frenadas y se acumuló ese saldo sin pagar que mencionaba usted por un problema estructural. Entonces no se va a resolver con esos 20.000, porque entonces el año que viene tengo que pedir otros 20.000 Bueno, más. pero acá el planteo es que sea un puente. Si es un puente, estamos de acuerdo. Si, digamos, Pero ¿para hacer qué correcciones? ¿Cuáles van a ser las correcciones? Bueno, las correcciones son las Para salir del cepo, Bueno, ahí está la pregunta del millón. Rápidamente podemos pensar que Lo que para la salir gente, del hay que cepo- decirle a la gente es cuáles van a ser las condiciones, que las correcciones estructurales y cambios estructurales que va a haber que hacer para que nosotros no tengamos que estar el año que viene pidiendo otros 20.000 más. Bueno, a ver, el punto de partida, si hacemos el cálculo, 20.000 millones es efectivamente el déficit de cuenta corriente que hoy necesita o que tiene la Argentina para pensar en el primer semestre del año que viene. Pero es estructural el déficit, no transitorio. Este es el problema. Bueno, pero aquí, todas las economías tienen déficit y en la medida que se pueda financiar, si vos normalizás la situación de acceso al crédito, no por multilaterales, sino por endeudamiento del gobierno, por endeudamiento de las empresas, el déficit, todas las economías tienen déficit y lo pueden financiar. Nadie dice que tenga que ir a una situación de superávit de un año para el otro. A ver, y Adelmo, ¿cómo te imaginás la primera etapa de las empresas en el próximo gobierno? ¿Te imaginas una oleada de inversiones rápida o eso va a llevar tiempo? ¿Va a tener que el próximo presidente mostrar las cartas? Algunos hablan de lluvia de dólares y otros hablan de el gradualismo y el gradualismo también para que lleguen las inversiones. ¿Cómo ves vos a los mercados, a los inversores? Bueno, la primera etapa va a ser una etapa de dinero financiero. Es decir, que va a venir a los mercados. Sí. Por eso, me imagino que el que invierte en este momento en el mercado argentino va a ganar mucho dinero. Si se sigue generando confianza, porque esto es todo un problema de confianza, si se sigue generando confianza, van a venir inversiones ya directas A la economía real. a la economía real. Podemos ver unas placas, que la primera la presentó Cristina Kirchner cuando fue a la Bolsa, cuando fue acá al convite que organizó Adelmo Gavi. A ver si podemos ver esa placa, unas placas que muestran cómo evolucionó la economía y cómo evolucionó el peso, la bolsa, cuánto creció la bolsa desde el 2003, si vos ponías 100 pesos en la bolsa, si vos ponías 100 pesos en un plazo fijo, en el dólar paralelo o en el dólar oficial, y de lo que se jactan en el Ministerio de Economía es que ahí ves que el peso le ganó al dólar oficial y al paralelo. Pero mirá la segunda placa. Cuando vos ves qué pasa en la última gestión de Cristina Kirchner, ves que el peso pierde contra el dólar oficial y contra el dólar paralelo. Claro, la placa que mostró Cristina lo que hacía era esconder el gran salto después del 2003, ¿no? Ahora, en cualquiera de los casos, el que puso 100 pesos en la bolsa ganó mucho más que con cualquier otra inversión. ¿Te imaginas que puede haber un salto de esa dimensión en los próximos años también? ¿O eso fue el rebote después de la caída brutal del 2001 y no se va a repetir? Yo creo que el salto va a ser mayor. Mayor. Sí, porque hay que tener en cuenta que los bienes de las empresas no están ajustadas por inflación. Sí. Entonces tenemos las empresas con activos de hace 10 años. Los valores de esos activos hoy es infinitamente mayor. Cuando eso se vea reflejado en los papeles, en los números, automáticamente se va a ver reflejado en las cotizaciones. Partamos de la base que hay que generar confianza. Un economista me decía... Yo quiero agregar una pregunta, A Cecilia, ver, porque sí. me parece que digamos, lo de confianza me parece que es una palabra demasiado general. Yo quiero ir a algo más específico. ¿Sí? ¿Usted piensa que pueden ingresar inversiones sin modificar el tipo de cambio? Es una gran pregunta. No van a ingresar inversiones si no salimos de mercado fronterizo. Y la condición fundamental por la cual estamos dentro de un mercado fronterizo es que no hay un libre flujo de capitales. Y si se abre ese flujo, el tipo de cambio... Les va a llamar la atención. Mi opinión es
que a mayor libertad, menor valor del dólar. En el largo lo que plazo, pasa en es el largo plazo. Claro, Claro, lo que hay que pasa es pasar que el eso no invierno. pasó El problema nunca. está Sí, sí, Hay no, que no, no, pasar. no. Ustedes que son muy jóvenes no lo pueden recordar, porque ninguno de ustedes 5 vivió en 1976 en la actividad. Todo el año 75 la bolsa mantenía sus precios en un momento muy difícil de la economía y el dólar subía espectacularmente. En 1976 la bolsa empieza a subir con cifras escandalosas, varios cientos por ciento por día. Si un papel de 2 pesos Sí. pasaba a valer 14 y el dólar bajaba su precio ostensiblemente. Es decir, acá hemos visto Después muchas de- veces después del que la Rodrigazo. gente ha perdido con los dólares. Pero con Pero después del Rodrigazo con pasó brecha. eso. ¿Eh? Después del Rodrigazo, cuando No. el dólar había rebotado hasta Eso, arriba. eso fue después del 76. Cuando en el año 76 hay un feriado cambiario y bancario Sí. de por lo menos 2 semanas, cuando se abre el mercado, el dólar baja sustancialmente, los títulos públicos suben y las acciones hubo que hacer plazas individuales, es decir, plaza por plaza, porque no había prácticamente vendedores y había solamente compradores. En aquella época era por voceo, entonces el que decía vendo lo tiraban al suelo, porque eran todos compradores. Había colas en los bancos, en la sección de fondos comunes de inversión, porque todos querían invertir el dinero al precio de la semana anterior. Adelmo, ¿cuál te imaginas que es cuál es para vos la principal carga que deja esta gestión como herencia y cuál es el principal beneficio? A ver. Creo que lo más importante es que volvamos a tener números confiables en la economía. El INDEC. Es fundamental no solamente el IPC, sino todos los números de la economía tienen que ser confiables. Es decir, la gente debe confiar que los números que publica el gobierno son los reales. Y eso creo que es fundamental hacerlo para rápidamente. vos, como presidente de la Bolsa, ¿eso es más urgente aún que salir del cepo? Es que todo es en el mismo momento. Vos a ver si nos entendemos. Vos estás con la idea del shock. Yo particularmente creo... Gradualismo para vos no hay. Yo particularmente creo que si se genera confianza, van a entrar los dólares suficientes para que el cepo sea una historia. Se abra automáticamente. El cepo, ¿qué es el cepo en realidad? Es la falta de libertad de comprar y vender. Pero Adelmo, al principio, cuando se abra el inicio, vas a necesitar alguna espalda, porque la demanda va a ser muy alta. Yo no creo. ¿No crees? Yo creo que va a haber una gran demanda en títulos públicos y una gran demanda en acciones. Porque lo más importante, y que voy a contestar la pregunta, que deja el gobierno, es haber cumplido siempre con las obligaciones Sí, del pago de la renta de los títulos públicos. sí. Que Argentina, a pesar del fallo de Griesa, a pesar de todos los problemas, de que las reservas son escasas, Argentina ha cumplido siempre con la obligación de pagar la renta financiera. Defolteó parcialmente los bonos a que ajustaban por ser. Claro, hay Eso algunas bueno, cuestiones eso que es un perdonar. tema Hay de- una cosa que hay que perdonarle, ¿no? ese es un tema... Hay que hacer la vista que gorda a el- algunas cosas. Prácticamente estamos hablando de dinero que puede venir del exterior. El dinero del exterior, que todavía hay en bonos argentinos, no está en bonos ligados al SER, sino en bonos dolarizados. ¿Y por qué vendrían a los bonos dolarizados? Porque en un momento en donde los bonos en el mundo, Bolivia consigue colocar al 4% y algunos países europeos que están en mucha peor condición que el nuestro, tienen tasa negativa, nuestros bonos están siendo generosos, dando por encima del 10% de tasa. La teoría de Bain, ¿no? La cantidad que se No, no, hicieron esa es la millonarios. teoría de la que- realidad. Lo Yo que no lo dijo escuché a Miguel Bain. Bain esta semana, que dijo que se cansó de hacer millonarios
a quienes él asesora, recomendándoles que compren bonos argentinos con tasas altísimas, una tasa que a partir del año que viene No va a existir. se termina. Es decir, es ridículo pensar que Argentina pueda pagar 10% o más de tasa si tiene regularizada su situación. Y el problema más serio de la Argentina es que no hay libertad para comprar y vender moneda. Aún si el mundo se da vuelta, aún si Brasil tiene un real que vuela y está más cerca de 4 que de 3, si China crece mucho menos, si el mundo se da vuelta, ¿Argentina tan fácilmente tiene las cosas el año que viene? Ese es un tema comercial. A Argentina le costará venderle a Brasil industria o venderle a los países que nos compran los productos primarios. Será más difícil venderles, pero el tema financiero va a ser fácilmente colocable. Porque, ¿por qué es la importancia que hablábamos al principio de mercado desarrollado, mercado emergente y mercado fronterizo? Porque un asesor en cualquier parte del mundo le dice a su cliente, ¿en qué quiere invertir? Sí. ¿En un país desarrollado al 0,5%? ¿En un país emergente a 200 puntos básicos? ¿O en un país fronterizo a 600 puntos básicos? ¿O en Argentina, que ni siquiera es un país totalmente fronterizo y paga mucho más, paga el 10% anual? Entonces, pongamos alguna ficha en la Argentina. Entonces, cualquier Confías en esa ficha que ficha. se ponga en la Argentina, llegamos a los 20.000 millones Nos de tenemos dólares. que ir a una pausa, después va a seguir el debate acá, pero me gustaría preguntarte si Cristina Kirchner es la presidenta con la que más tuviste que discutir. Lo dejamos para la pausa. No, te pregunto ahora. Bueno, convengamos en que yo soy un presidente de la Bolsa que tuvo solamente 2 presidentes Sí. con discutir. Uno fue Néstor Kirchner y otra fue Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, ¿Quién tenía más tolerancia a la crítica? la realidad es que con Néstor, tal vez por la condición del género, era más fácil discutir. Está bien. Bueno, vamos a seguir después de la pausa discutiendo y debatiendo un poco sobre la economía, sobre cómo sigue la economía. No hemos hablado todavía de el dólar ahorro y ese nuevo cepo para el dólar ahorro. Nadie sabe cuál es la calculadora de Chegaray, pero cada vez da un número más chico para los que quieren pedir dólar ahorro. Después de la pausa seguimos en el Timón de la Economía. Estamos en el Timón TV, @elTimónTV en Twitter. Siempre nos olvidamos de eso. Por un Varela más seguro, llega la Policía de Prevención Local. 421 nuevos agentes varelenses especializados en seguridad ciudadana refuerzan la prevención del delito. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Hay un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. Asindar Pymes SGR, impulsando el futuro de las pymes.
impulsan. Bueno, estamos acá de vuelta en el timón de la economía para seguir con el debate económico de la semana. Estamos en Twitter, @eltimontv, y vamos a continuar debatiendo con algunos de los temas que hablamos recién con Adelmo Gavi, el presidente de la Bolsa, y algunos temas más centrales de la economía esta semana. Nos acompañan Dayana Molero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dayana? Muy bien. Economista del Banco Ciudad. Sí, exactamente. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y Alejandro Bianchi ha estado ya presente una o dos veces en el timón de Invertir Online. Así que vamos a hablar también con Alejandro de la bolsa, de las acciones y demás. ¿Te imaginas, Alejandro, ese potencial del que hablaba recién Adelmo Gavi para las acciones argentinas en los próximos años? La verdad que sí, la verdad que hay mucho por crecer. Creo que es dispar, ¿no? Hay papeles que más o menos están bien valuados, que lograron sortear esta situación de brecha cambiaria, que pudieron trasladar a precios el aumento de costos, pero hay otros que no. Hay otros que están en industrias que tienen precios fijos, que no han podido, el aumento de costos, el aumento salarial, no lo pueden trasladar, y esas empresas están todavía valuadas quizá algunas a una 10ª parte de lo que puede valer un par en Brasil, en Chile. Claro. Esta semana me decía un economista, un colega de ustedes, Fausto Espotorno, que las acciones argentinas están más o menos todavía un 30% abajo de lo que están las pares en América Latina, y que ese salto se podría dar rápido. ¿Estás de acuerdo, Paco, con esa idea? Sí, claramente hay espacio para crecer, pero como decía también Adelmo hace un rato, ese inversor que va a comprar está pidiendo condiciones donde se normaliza la economía argentina. Hay mucho espacio. Incluso ya este año es un año que a la bolsa le puede ir mejor que la economía, pero una vez que se normaliza la economía hay un despegue seguro. Hay que ver qué timing, justamente, ¿no? Claro. Y hay que ver un poco qué pasa también con este periodo, ¿no? Entre las PASO y las elecciones, quizá la idea era que había un candidato más claro, un ganador más claro, y eso iba a poder, o eso permitía que la bolsa se moviera ya sabiendo un poco el resultado. Nadie sabe cuál es el resultado en octubre todavía, ¿no? Y nadie sabe de dónde va a sacar el gobierno los 6.000 millones para pagar el bodén que vence el 3 de octubre. Creo que ahí también hay una de las claves. Sí. Hoy estuvo el rumor todo el día de una operación de swap con los rusos por 4.000 millones. No sé cuánto es el déficit comercial con los rusos, pero me parece que tampoco se puede. Yo ya me venía preparando para el ¿Se imaginan que después de los yuanes puede haber... Y será rublo. ¿Se imaginan un acuerdo de ese tipo con Rusia, por ejemplo? Y de alguna forma es un poco más conveniente que el acuerdo quizá con China, porque fíjate que el rublo, con lo que está sufriendo el petróleo, se viene devaluando un 54% en el año y China solo un 3%. Entonces, cuando vos después tenés que pagar al año la diferencia de tipo de cambio, te conviene hacerlo con una moneda que... Esta ya está devaluada. Te interrumpimos, Diego. No, a ver, respecto de lo de Rusia, la verdad no tengo la menor idea, porque este gobierno, es absolutamente... primero, que trabaja muy en secreto en muchas cosas, y además es impredecible en otras. O sea, que puede ser, nos puede sorprender con cualquier medida. Lo que te iba a decir es que más allá de, por ahí, hemos hablado bastante tiempo de la cuestión financiera, ¿no? De lo que es la renta financiera, las inversiones por ahí más sofisticadas y más, pero hay un tema, y un poco Martín lo decía, del timing. Hay mucha gente que está, con la cuerda muy tensada respecto a esa economía. Estamos en un momento donde la presión fiscal es altísima sobre la clase, sobre los trabajadores en blanco, sobre la economía en blanco. Sobre todo la economía en blanco. Claro, es altísima, y hay, también que dar respuestas en muchos lugares. O sea, entregar confianza, obviamente que hay que salir, como decíamos, ponerse la corbata y salir al mundo a buscar algo de dinero, alguien que financie un poco una salida más ordenada y no traumática, pero hay que dar una cantidad de respuestas a muchísima gente mucho menos sofisticada y que tiene hoy por hoy una situación, te diría, casi terminal. Hay economías que están en economías regionales o incluso familiares que están en situaciones casi terminales por una presión fiscal asfixiante. ¿Y te imaginas que la situación de Brasil puede agravar ese asunto, que puede agravar la presión, por ejemplo, sobre la industria automotriz, que es clave? Sí, obviamente. Argentina, uno de los grandes déficits que tuvo en este tiempo es diversificar un poco.
ustedes lo saben mejor que yo, digamos, los compradores de sus productos en el mundo, Sí, ¿no? claro. Especialmente Depende los de Brasil y de China. industrializados. Entonces, cualquier cosa que sucede en Brasil, que además es lógico, digamos, va mucho más allá de la política exterior. Cuando tenés un gigante como el que tenés, un mercado como el que tenés al lado de un mercado nuestro, obviamente te generas cierta dependencia. Por ejemplo, Uruguay lo pudo resolver. Uruguay era dependiente de Argentina y tomaron una decisión de diversificar sus exportaciones y sus compras, a su vez, y resolvieron el problema. Hoy por hoy Argentina, digamos, se tambalea y Uruguay sigue por otro camino. O sea, hay cosas que hacer, pero todo lleva tiempo, digamos. Rodrigo, ¿cuánto te preocupa la incidencia de Brasil sobre la economía real? Me preocupa mucho, sobre todo porque no veo a Brasil saliendo de esta situación de crisis no en el corto plazo, en el mediano plazo. Hay una crisis política sumado a problemas estructurales económicos. Está el ministro de Economía tambaleando. Y las principales empresas implicadas en escándalos de corrupción, con lo cual en este contexto, ¿quién va a invertir? ¿Quién va a traccionar demanda en Brasil, ¿no? Entonces, me parece que esto es una realidad con la que vamos a tener que convivir con los próximos años. Y todavía puede caer un ladrillo más ahí, sobre la cabeza de Brasil, que si llega a perder el grado de inversión. Coincido. Claro. Porque si llega a perder el grado de inversión, la devaluación que está haciendo ahora tampoco le va a alcanzar. Entonces, bueno, pero ahí en el medio, entonces, un poco de razón tiene Kicillof cuando dice que los dólares que están en Brasil son todos financieros y son muy volátiles y que Argentina no los quería. ¿Hay algo de eso? En realidad, el ingreso de capital de Brasil fue masivo de inversión extranjera directa, no de flujos de capitales golondrina. Esta es la realidad. Yo creo que ahí hay un punto, coincido en algún punto con Kicillof, porque... Mirá lo que venimos a descubrir. Para cortar, cerrá acá todo el programa. Graben esto. Paren la rotativa. Paren. No, lo cierto es que Brasil empalmó de alguna forma la baja del precio de commodities logró seguir creciendo a costa del crédito. Sí. Argentina no tuvo... tasas de interés altísimas. Y tasas de interés altísimas. Entonces, Brasil ya quemó los dos cartuchos. Precio de commodities y financiamiento del mundo en condiciones más o menos baratas. Argentina quemó uno, ¿no? Está bien. El próximo hay que ver cómo... El otro no lo tenía. No lo tiene, esperemos que lo tenga hacia adelante. Dayana, contame un poquito cómo veías esta discusión que hablábamos al principio del programa sobre la posibilidad de que el próximo gobierno vuelva a los organismos multilaterales de crédito, vuelva a ese tipo de financiamiento. ¿Te imaginas que es estratégico para una próxima gestión? Y sí, sería algo muy bueno para poder transitar, como decían, con mayor gradualismo y con menor impacto lo que va a haber que transitar. Lo que no me queda tan claro es que sea igual cualquier candidato. No me parece que justamente con todo lo que hay que trabajar, con una agenda, digamos, de futuro que tiene que ser impositiva, que tiene que ser o sea, bajar los costos para el sector privado, también tiene que incluir, lógicamente, una agenda de que los organismos del Estado, el INDEC y demás, o sea, de mayor transparencia, y no me queda claro que los candidatos con cómo vienen en el combo, digamos, con Kicillof, con Zanini, puedan ser exactamente iguales. No me da la sensación de que un gobierno de Scioli tenga la misma amplitud para poder hacer las correcciones y que ese ingreso de dólares pueda ser virtuoso. Ahora, para tener un acuerdo con un organismo de crédito, ¿es obligatorio primero tener política de shock? ¿Se termina el gradualismo y primero que hacer ciertos deberes y después acceder a crédito? Me parece que ¿O se puede ir acá creo que hay una confusión generalizada que estamos dejando pasar. No es necesariamente el Fondo Monetario el que viene a poner la plata. O sea, ni tampoco que se necesite un acuerdo con el Fondo Monetario, porque queda casi como implícito en lo que hablábamos, pero no es obvio. Me parece que con el Fondo Monetario uno tendría que buscar un artículo cuarto, tendría que buscar que es simplemente hacer lo mismo que hacen. Hay un grupo de los 20, el G20, y hay 19 que hacen algunas cosas y hay uno que hace otras cosas. Es cumplir con lo mismo que el resto. Ahora, esos 20.000 millones de un crédito puente no tiene necesariamente que ser plata del Fondo Monetario que pone las condiciones. Son cosas distintas. Y entonces, es obvio que si dicen 20.000 millones para hacer tal o cual política, no tenemos por qué aceptar la política que venga impuesta. Ahora, claramente lo que van a ver es si esos 20.000 millones sirven para salir de este problema y empezar a crecer,
o son 20.000 millones que van a meter en un barril sin fondo y que se van a ir. Claro, yo quiero ahí hacer una aclaración que tiene que ver con algo que por ahí buena parte de la audiencia no conoce, que cuál es el rol del Fondo Monetario. El rol del Fondo Monetario, vuelvo a insistir, es asistir ante las crisis transitorias de balance de pago. Por eso, cuando el Fondo Monetario, déjame terminar el argumento, Rodrigo, por eso cuando el Fondo Monetario hace una serie de exigencias, es decir, el Fondo Monetario no te exige que te ponga los pantaloncitos rojos o te ponga los pantaloncitos verdes. Lo que te dice es, mira, para asegurarme que el déficit que vos tenés de cuenta corriente no sea un déficit permanente, tenés que corregir algunas cosas, tenés que transformar lo que hoy es un déficit estructural en un déficit que sea transitorio. No va a entrar un solo peso de Fondo Monetario si vos no corregís ese déficit estructural primero. Esas son las condiciones. No es que nos van a decir, bajen la UH, pongan la plata acá. Eso no va a ocurrir. Es decir, no, el Fondo Monetario no se va a meter en esos cosa temas. más técnica. Va a tener que ver la cuestión con la corrección del tipo de cambio. A ver, tampoco confundamos el rol del Fondo Monetario hace tiempo que dejó de ser solo, digamos, prestar plata y dar sugerencias. Vemos que en economía... Ahora, igual estamos hablando del 2016 y por ahí de lo que no hablamos es de los meses por delante. Esta semana fue central el debate sobre dólar ahorro, ¿no? El dólar ahorro que la calculadora de Chegaray nadie sabe cómo saca la cuenta, pero todo el mundo se queja de que el mes pasado le permitía comprar más que este mes y eso presiona de manera directa al blue. Tenemos la calculadora Gismondi. Sí, acá tenemos... No, a ver, claramente desde el día siguiente a las elecciones, en el medio de un mes, al principio de un mes, bajó lo que vende por persona en promedio por día aproximadamente entre un 15 y un 20%. Hay casos del 50% y hay casos que no les bajó nada. Pero en promedio, cada persona está comprando menos. Eso se notó y puede ser por oferta o por demanda. Es decir, el que compraba dólares para ir a venderlos al día siguiente en el blue, dejó de ofrecer esos dólares. Ahora, ¿esos dólares van a seguir estando? ¿Ustedes se imaginan que puede haber ¿te imaginas que puede haber un cambio en cuanto a dólar ahorro en lo que queda hasta las elecciones de octubre o es un incendio político? No, probablemente lo que la calculadora que vos decís que está viendo es las reservas de libre disponibilidad con las que está llegando a octubre, que cada vez están más ajustados justamente con los pagos que tiene que hacer de deuda y demás. Y entonces el kirchnerismo lo que deja es una economía así, atada con alambres, digamos, sentado arriba de las reservas, tratando de controlar la brecha después de 10 años supuestamente del mejor crecimiento. Y expansión. Entonces, fuertísima. Tenemos que ir a otra tanda, nos queda un bloque cortito, el de los premios el timón de la economía. Acá todos van a opinar sobre el asunto y debatir un poquito más a ver quién se lleva los premios de esta semana. Seguimos en Twitter, @eltimontv. Banco Galicia, cada día más. Acompaña a Willy Cohen, Hotel Los Silos. En Santa Fe, el mejor destino de tus viajes corporativos y de placer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Superbiel, lo más valioso está afuera de un banco.
último bloque del timón de la economía para cerrar el debate de esta semana. Nos habíamos quedado hablando un poquitito del asunto del dólar ahorro y de la restricción al dólar ahorro. ¿Se imaginan que puede haber más restricción al dólar ahorro o el mal humor político pesa más? Yo creo que en octubre va a cambiar la cosa. Van a liberar un poco porque esto es electoral. Claramente, si cortaron después de las PASO, antes de la próxima elección van a tener que liberar un poco. ¿Diego? Sí, quiero decir, el problema es el lunes siguiente a las elecciones, ¿no? Recordemos la última vez amanecimos con el cepo, ¿no? El lunes siguiente a las elecciones apareció el Zócalo. Y un tuit que tengo guardado para encuadrar de Amado Vudú que decía: no hay ningún problema para comprar dólares. Llevamos 2 años planeando, ¿no? ¿Sí? En esta cosa así de, bueno, planeamos con la expectativa, pero el día después... Te quiero ver, ¿eh? Hay que ver qué pasa. La clave de ahí, Cecilia, es si aparece, el gobierno consigue los dólares para el famoso pago del Bodén. Si los consigue mañana, pasado mañana, está resuelto. Esos me parece que ya están. Pero vamos a ver los premios de esta semana, que nos vamos a quedar si no sin tiempo. A ver a quién le tocó el ancla de la economía esta semana. A la que sustituye exportaciones. A ver, tu apuesta. No le había tocado nunca, es un poco atrevido de nuestra parte, pero bueno, le tocó a la Presidenta de la Nación, que dijo que a partir de ahora la Argentina también va a tener que sustituir exportaciones. Quiero saber quién de ustedes está dispuesto a comprar tubos sin costura para su casa, no sé. Yo creo que la soja nos puede salir por las orejas. Soja, claro. Milanesa de soja, hasta milanesa de soja yo llego, pero tubos sin costura no. Carne ya no se exporta, así que... Sí, bueno. Bueno, fue una frase de la Presidenta hablando un poco de la idea esta de que el mundo se cae y se nos viene encima, pero bastante poco feliz en el Día de la Industria. Vamos a seguir con el catalejo. A ver, ¿a quién le toca el catalejo esta semana? Y es al que está mirando ahí la cuenta, al que tiene la calculadora y saca números todas las semanas, Ricardo Echegaray, que dice que no hay ningún cambio. La culpa de que haya menos venta de dólar ahorro es que algunos empresarios no declaran todo lo que le pagan a sus empleados. Mira, esto es categoría... lo tendría que fiscalizar él. Pero esto no puede ser así. O sea, lo que dice, esa fue una de las excusas, y la otra que había subido por el salario mínimo vital y móvil. Que sería el efecto todo lo contrario, tendría que ser menos operaciones y por un promedio mayor. Y hay más operaciones, pero con menos volumen. Igualmente, digamos, ellos todos los días publican las estadísticas, la FIBO. O sea que tranquilamente es comprobable y se puede ver que bajó el monto promedio de por venta diario. Y aumentó 18% la cantidad de gente solicitando. No, bueno, va todo el mundo a pedir dólar. Lo que pasa es que el mes pasado también tocó el récord histórico desde que comenzó, ¿no? 680 millones de dólares. Sí. Y quizá va por otro récord. Y más de un millón de operaciones. Sí. O sea que... bueno, y el último premio que nos queda esta semana es el timón de la economía. A ver, ¿a quién le damos el premio a el timón? Y le toca a la justicia, le toca a la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones, que dijo que el contado con liqui era válido y que dijo que las operaciones que están... acordadas en dólares, se pagan en dólares. Yo les quería preguntar si esto que fue una decisión en lo civil, hay que esperar que también haya una decisión en la justicia comercial sobre el asunto, o con este fallo va a alcanzar. No, a ver, en realidad es un fallo, se aplicaría para casos similares, si es que lo quisieran aplicar, pero un juez se podría apartar, digamos, podría haber un caso contrario, en ese caso habrá que ver, digamos, si en algún momento se hace algún plenario, digamos. En general, cuando hay algún tipo de fallo así, un plenario que se aplica obligatoriamente para todas los juzgados de un fuero. En general, cuando hay un fallo así, empieza lo que se llama a sentar jurisprudencia, esa famosa frase de los abogados, es un poco como el lugar a donde todos se miran, ¿no? Tendrías que argumentar mucho para ir por otro camino, pero podría haber. Exacto. Pensar que hace unos meses nada más Gonela estaba pidiendo que, un funcionario del gobierno estaba pidiendo que se declarara ilegal las operaciones del contado con liqui, ¿no? Hoy está diciendo la justicia que es el mecanismo para pagar en dólares si no te venden dólares en el banco porque hay cepo, aunque no le podemos decir de esa manera. Además hay que entender que el gobierno
empezó a operar más por el contado con liquidez, por el dólar MEP, por el de la bolsa, y le dio mucho volumen y empezó a restringir por el dólar del ahorro. O sea que mismo el Banco Central, ANSES, están usando ese camino que no le gusta a Gonella. Bueno, no le gusta, pero ahí está. Bueno, esto fue todo por esta semana en El Timón de la Economía. Vamos a estar de nuevo el jueves que viene con Willy Cohen acá, aterrizado en Buenos Aires, así lo prometió, así que esperemos que cumpla. Le agradecemos mucho a los economistas y a Diego que nos acompañaron. Que traiga Willy los 20.000 millones o claro, alfajores, lo esperamos que, claro, con los 20.000 millones o con algún chocolate nos conformamos por ahora. El jueves que viene a las 11 de la noche los esperamos a todos acá en El Timón de la Economía.